Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a los que nos estáis siguiendo desde casa. Primera pregunta obvia, ¿se nos escucha bien o nos podéis, por favor, las preguntas que queréis hacer, las hacéis a través de preguntas, no del chat, sino de las preguntas? Y la pregunta que os hago es muy sencilla. ¿Nos estáis escuchando? Estupendo. Pues, bueno, multitudinariamente, bueno, vemos que están subiendo, ya hay 120 conectados fuera, están en línea y espero que vayamos creciendo más todavía. Y bueno, pues unos cuantos privilegiados que están aquí con nosotros. Espero que no sea, no es una clapagada, no es una clapagada, espero que nos lo pasemos todo bien. Y un poco es a lo que venimos. Este año en febrero, al máster en Bolsa y Mercados Financieros de posgrado, nos dieron el premio al mejor máster en finanzas de España. Y tengo que confesar que nosotros nunca habíamos trabajado el tema de rankings, porque aún considerando que era muy importante, y estamos inmensamente agradecidos, por supuesto, a Bankia, pero realmente yo quiero pensar que es un defecto nuestro. Nos habíamos basado fundamentalmente en la captación de candidatos para estudiar con nosotros en el pico y pala. El pico y pala y sobre todo el boca a boca. Y nosotros basábamos mucho, más que en lo que yo te digo que puede ser este máster, en la realidad percibida a través de un compañero, de un amigo, de alguien que había estudiado con nosotros y que no tenía esa dependencia moral de que nos debe, todavía tenemos que poner una nota o algo de esto. Entonces, siempre, y se lo digo a muchos candidatos que hablan conmigo, realmente yo aprecio mucho porque me evita una mochila moral, el hecho de que vengan recomendados por un amigo. Un amigo no le va a engañar, un amigo pues va a ser sincero, si le ha servido, si ha sido útil, si ha sido interesante, si ha sido duro. Y evidentemente, pues todos los másteres que se precien tienen que ser razonablemente duros. Y nosotros basábamos básicamente nuestra captación de candidatos en el boca a boca. Es decir, no habíamos prestado enorme atención a temas como ranking, que son realmente muy importantes, porque es un punto de referencia de gente que no tiene un contacto directo con nosotros, ¿no? Entonces, la verdad es que esto pasa como cuando te nominan para un Oscar y dices, lo importante es que te nominen, pero sinceramente yo soy más partidario del pensamiento de Di Stéfano, que decía que las finales no se jugaban, se ganaban. Entonces, en este caso, tenemos que agradecer a Rankian que nos hayan distinguido con el premio al mejor máster en finanzas de España. Y bueno, pues una de las cosas que estamos haciendo es precisamente promocionar, incentivar las ganas de gestionar, las ganas de investigar sobre el mundo financiero, pues entre todos nuestros alumnos y potenciales candidatos. Hoy están con nosotros dos profesores del máster de posgrado. Los dos nos dan clases, imparten su conocimiento en el módulo de gestión de carteras. Y lo que hemos tratado, yéndoles acá, pues es primero plantear una pregunta, o partir de una pregunta que es bastante atractiva, yo creo, para todos, sobre todo los que se acercan por primera vez al concepto de gestión, o, bueno, pues todos tenemos muchos pájaros en la cabeza, algunas ideas que son brillantes, pero que hay que plasmarlas, y muchas veces no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, el título era básicamente, pues, cómo empezar una cartera de inversión de cero. Cómo partir de cero y qué invertir, qué no invertir. Un poco el abecedario del inversor, cosas que importan, cosas que no importan. Tanto Fernando Vega, que es socio director de DM, una gestora independiente, como Nacho Martín, pues que es gestor y responsable de fondos mixtos y Total Return, valor absoluto. Pues de Santa Lucía, pues cubren el perfil perfectamente del gestor y también pues de la conexión con el cliente, ¿no? Esa percepción de qué le preocupa a un cliente, qué es lo primero que hay que explicarle, etcétera, etcétera. Entonces, os dejo con toda certeza en buenas manos. Van a estar como media hora aproximadamente cada uno, y yo creo que lo más interesante, aparte que lo que van a decir es súper interesante, pero yo creo que lo que os debe interesar sobre todo es los robos y preguntas, donde, bueno, pues son absolutamente libres las preguntas y, bueno, nuestros dos ponentes de hoy
nos van a deleitar con su conocimiento, su vasto conocimiento y su experiencia. Así que, sin más, doy la bienvenida a Ignacio Martín y os dejo en sus buenas manos. Muy bien, pues buenas tardes. La presentación que yo os traigo es, es generalista porque digamos que trato de un poco estructurar cómo sería el proceso partiendo desde cero de lo que sería una construcción de una cartera de inversión. Una cartera de inversión, yo la he querido centrar en una cartera de fondos por razones obvias, porque entre otras cosas la asignatura que yo doy en este máster es una de las materias que yo imparto es análisis y selección de fondos. El análisis y selección de fondos es una tarea dentro de la gestión de inversiones que es relativamente nueva entre comillas, aunque se lleva haciendo toda la vida, pero se están, digamos, especializando muchas gestoras o contratando a muchos gestores de fondos o gestores en departamentos como gestión discrecional de carteras, donde al final el elemento que se utiliza para construir la cartera es el formato fondo de inversión, y cuando digo fondo de inversión me refiero también, podemos hablar de instrumentos de gestión pasiva tipo ETFs, es decir, que cualquier instrumento que no sea un activo tipo en directo de renta fija o de renta variable, como puede ser una emisión de renta fija, la parte de renta fija o la parte de renta variable. Entonces, un poco para complementarme con Fernando en la exposición, pues he tratado de enfocar un poco a lo que será, lo que sería una cartera de fondos de inversión diversificada, ¿vale? La primera premisa sobre la que me gustaría partir es cuál es el proceso que se utiliza o cuál sería el proceso que utilizaríamos en la construcción de una cartera. Entonces, lo tenemos dividido en tres partes. Una parte que sería planificación, una parte de ejecución y otra de control, ¿no? Por resumir mucho el proceso, básicamente la parte de planificación es saber exactamente a qué es a lo que te enfrentas, cuál es tu mandato, cuál es tu índice de referencia, nosotros lo llamamos benchmark. Todos los fondos de inversión, todas las carteras gestionadas tienen que tener un índice de referencia, algo sobre lo que comparar, el comportamiento de esa cartera y algo sobre lo que comparar el posicionamiento que tiene esa cartera, ¿no? La parte de Asset Allocation es la parte que a mí más me gusta. Al final, ahora os enseñaré una diapositiva donde, hay muchos estudios que hablan sobre la importancia que tiene el Asset Allocation dentro de la estructura de una cartera. En muchas ocasiones es responsable de más del 90% de la futura rentabilidad que puedas obtener. Y por poner un ejemplo, este año ha sido muy significativo. Este año, 2020, ha sido mejor haber estado en el peor fondo de renta variable americana probablemente que en el mejor fondo de renta variable europea, ¿no? Entonces, el haber tomado la decisión correctamente de haber estado más sobreponderado en un área geográfica frente a otro, pues probablemente hubiera sido mucho más determinante en lo que sería la rentabilidad de la misma, ¿no? Y la tercera parte es el análisis. El análisis, aquí, ya sabéis que hay tres pilares principales: el análisis fundamental, el análisis técnico, y yo he metido la parte de psicológico porque también es importante tener en cuenta tendencias, tener en cuenta flujos, tener en cuenta el sentimiento de la gente hacia determinados mercados. No todo es análisis fundamental, ¿vale? Es la base sobre la que hay que construir un análisis, pero luego hay múltiples factores. Hay factores técnicos, hay factores psicológicos, hay factores de sentimiento y de flujos factoriales, hay multitud de cosas que luego afectan a los mercados y que hacen pues, que determinados activos, por poner un ejemplo, como Tesla cotice al precio al que cotice y que sea su capitalización la suma de la capitalización de todo el resto del sector automovilístico, ¿no? Entonces, todos esos factores yo creo que hay que tenerlos muy en cuenta sobre la base de lo que será la siguiente fase del proceso, que sería lógicamente nuestro posicionamiento estratégico, nuestro posicionamiento táctico. El estratégico es más estructural, más de largo plazo, el táctico es quizá más las ideas a corto plazo. Un ejemplo de táctico puede ser cuál puede ser el posicionamiento que tomaríamos hoy de cara a las elecciones en Estados Unidos, de cara a un posible resultado en el que a lo mejor pues, Joe Biden
arrasara, en el que Donald Trump por sorpresa ganara las elecciones, ese posicionamiento probablemente sería un posicionamiento más táctico que vendría a complementar el posicionamiento estratégico que probablemente parte más de principios de año, o que partiendo de principios de año pueda haber cambiado a consecuencia de una crisis que hemos tenido, que es la crisis del COVID, y que lógicamente puede haber cambiado las reglas del juego, ¿no? La siguiente parte, que es la ejecución, al final es construir la cartera. Y construir la cartera básicamente es seleccionar los activos, renta fija, renta variable, qué peso le damos a la renta fija, qué peso le damos a la renta variable, qué utilizamos, acciones en directo, fondos de otras gestoras, qué hacemos en renta fija, utilizamos ETFs, utilizamos emisiones de activos en directo, qué porcentaje le destinamos a bonos verdes en nuestra cartera. Ese tipo de decisiones forma parte de lo que es el asset allocation previo, pero de alguna parte forma parte de lo que sería la construcción pura y dura. Y la parte de control, pues básicamente es monitorizar las ideas que nosotros hemos defendido, ideas que lógicamente hemos puesto en la cartera, que hay que seguirlas, que hay que monitorizarlas y que el entorno puede cambiar. Es decir, no siempre la idea prevalece en el tiempo, pueden cambiar las circunstancias, puede cambiar el entorno y eso puede hacer que nos volvamos otra vez a replantear su situación, ¿no? Evaluando sus objetivos, midiendo los resultados y, por supuesto, siempre constantemente evaluando lo que es la situación del mercado, ¿no? Cuando se hablaba de asset allocation, esto probablemente más de alguno de vosotros lo habéis visto más de una vez, ¿no? Eso sería lo que sería el porcentaje de explicación del retorno de una posible cartera. Como veis, hay muchos estudios que defienden que más del 90% de la futura rentabilidad es hacer un buen asset allocation. Si a eso le metemos el market timing, que básicamente es tratar de acertar pues posibles puntos tácticos de compra o de venta, pues a lo mejor entrar en las elecciones en Estados Unidos largo de renta variable americana o corto de renta variable europea frente a Estados Unidos. Esas decisiones más de market timing explican muy poco, explican algo, pero muy poco de lo que puede ser la futura rentabilidad. La selección de ideas es una cosa que este año se ha puesto muy de manifiesto y esto ha sido resultado básicamente de la fortísima dispersión que ha habido entre mercados. Hemos tenido, yo qué sé, índices como el Nasdaq que están subiendo un 20 o un 30%, con índices como el IBEX que están cayendo ese 20 o 30%. Si tú has sido capaz de acertar antes de estar en un índice frente al otro, pues probablemente esa selección de ideas te habrá aportado mucho más valor y por tanto habrá ensalzado probablemente esa decisión de asset allocation, ¿no? Y luego ya pues para complementar la implementación de coberturas es algo habitual en la gestión. Normalmente se suele hacer cuando se alcanzan niveles muy extremos de mercado, es decir, pues niveles muy altos de renta variable americana, pues en algún momento pues pueden haber invitado al gestor o al inversor a tomar ciertas decisiones de cobertura ante la posibilidad de que posibles caídas en los índices pues te ayuden a amortiguar de alguna manera las caídas, ¿no? Esto es un modelo convencional que, bueno, os he traído para que veáis, es lógicamente muy discutible, cada uno tiene su método, no hay tampoco un modelo universal, ¿no? Pero dentro de lo que es el asset allocation os he traído una serie de ideas de cuáles son los pilares sobre los que se debe construir un buen asset allocation. Asset allocation es básicamente asignar pesos por activos, de renta fija, de renta variable, alternativos, dentro de lo que es el espectro de activos. El primer pilar es el horizonte temporal de la inversión. Yo he traído pues, un modelo convencional basado en básicamente la edad de la persona o del inversor, ¿no? Del cliente o de quien sea, ¿no? ¿Qué porcentaje debe tener de acciones? ¿Qué porcentaje debe tener de renta fija? Probablemente a este modelo convencional habría que añadir una columna, pues retorno absoluto lo llamaría, y básicamente también porque es una cosa que me toca a mí muy de lleno, ¿no? Por el tipo de trabajo que realizo, dado que la parte de renta fija, bueno, pues es un activo que ha tenido un recorrido alcista impresionante en los últimos 15 o 20 años, básicamente explicado en un proceso de bajada de tipos de interés brutal desde el año 2000
prácticamente en el que los tipos de interés han estado continuamente bajando. De hecho, el entorno en el que nos movemos en los últimos años ha sido un entorno de tipos de interés negativos, ¿no? Eso nos obliga a los gestores a buscar nuevos activos. Y dentro de la parte de lo que sería retorno absoluto, pues buscaríamos activos básicamente que nos aporten una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado y probablemente una descorrelación contra lo que sería el activo tradicional de renta fija o de renta variable, ¿no? Pero básicamente el modelo convencional que traigo es un modelo en el que lo que vemos es que, lógicamente, cuanto más joven es nuestro cliente, pues lógicamente más porcentaje de renta variable tendrá, menos de renta fija, y cuanto más mayor edad, pues se va balanceando la situación hacia la renta fija. La renta fija, a pesar, ahora os lo contará probablemente Fernando también, ¿no? A pesar de ser un activo que a día de hoy las perspectivas sobre él son pues, moderadamente, yo no diría ni siquiera ni positivas, ¿no? O sea, la probabilidad de que la renta fija aporte retornos negativos a futuro en los próximos años es alta, salvo que se pongan aún más negativos aún, lo cual indicaría un entorno de recesión económica bastante profundo. Sí que es verdad que tiene que estar en las carteras. Hay multitud dentro del espectro de la renta fija, hay multitud de subsegmentos de mercado que pueden aportar. Hay segmentos de la renta fija que tienen una beta o tienen una correlación más alta con la renta variable. Hay algunos que son pues, un tipo de bonos que a lo mejor son más convencionales, más tradicionales y que forman parte de lo que sería una estructura de cartera, pero siempre tiene que haber. Lo que sí que es verdad es que este entorno de tipos de interés negativos en el que nos movemos empuja a la gente más hacia la renta variable y, por tanto, empuja más a tomar algo más de riesgo en determinados activos que a lo mejor pues están ponderando más en las carteras, ¿no? La segunda premisa, pues lógicamente la rentabilidad-riesgo asociada a cada clase de activo. Y digo rentabilidad-riesgo, no digo rentabilidad, ¿vale? O sea, lo digo porque en la típica matriz de frontera eficiente de carteras de inversión nos encontramos, en base lógicamente a datos históricos de rentabilidad y de riesgo de estos activos, con determinados activos que aportan o cuya expectativa de rentabilidad está asociada a un determinado nivel de riesgo. Sabiendo esto, nosotros podemos seleccionar estos activos a nuestra cartera en función, lógicamente, del perfil de rentabilidad-riesgo que tengamos nosotros en mente o que forme parte de lo que sería nuestro horizonte temporal. Lógicamente, desde los instrumentos más conservadores, como puede ser la liquidez o la renta fija, hasta, bueno, pues activos más relacionados pues, con renta variable, inmobiliario, materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? La tercera premisa es el ciclo económico y de mercados. Esto es muy importante y aquí traigo simplemente un libro, es que no se me ajusta la pantalla, pero bueno, traigo un libro que a mí me gustó mucho, que habla muy bien sobre la situación existente o la relación existente que hay entre el ciclo económico y de mercados. Es de Peter Oppenheimer, se llama The Long Goodbye y bueno, pues habla muy bien de muchos errores que muchas veces cometemos en cuanto a la asociación entre ciclo económico y de mercados. O sea, no tiene, y pongo un ejemplo muy reciente, no tiene ningún sentido que hoy, que es precisamente o probablemente hoy el día en el que quizá más negativo podía estar el mercado en base a la proliferación de casos nuevos de COVID en Europa y la posibilidad de que haya nuevos confinamientos en las grandes ciudades europeas, que precisamente la bolsa haya repuntado, pues probablemente haya sido más asociado al tema de las elecciones en Estados Unidos, pero sí que es verdad que muchas veces los mercados lógicamente descuentan con una antelación lo que puede ocurrir después y viceversa, con lo cual a mucha gente le puede resultar muy chocante determinados movimientos de mercado que muchas veces no coinciden o están totalmente desconectados con el ciclo económico. Y el momento que vivimos ahora es probablemente más extremo que nunca. Yo diría que es el momento, yo no sé de mi carrera, pero vamos, Fernando, tú que llevas más años que yo, en el que la desconexión entre mercados y ciclo económico es más grande, ¿no? O sea, estamos viendo bolsas como la bolsa americana prácticamente en máximos o incluso por encima de los máximos, con situaciones en las cuales, lógicamente, la economía real es muy distinta, ¿no? El cuarto punto es el posicionamiento estratégico, es nuestra visión sobre los mercados y cómo ello lo plasmamos en nuestras carteras. Y aquí he traído básicamente un análisis de escenarios, es decir, hay un escenario de recuperación, hay un escenario de recesión. El escenario de recuperación
tiene una probabilidad más alta que el de recesión, básicamente porque en el de recesión ya estamos, ¿no? ¿Qué características van asociadas a cada uno de esos escenarios? ¿Qué riesgos asumimos en cada uno de esos escenarios? ¿Y qué activos tenemos que tener y qué activos tenemos que evitar en esos escenarios, ¿no? Entonces, si nuestro escenario es un escenario de recuperación y a ello le asociamos una probabilidad más alta que el de una nueva recesión, entonces hablaríamos de expansión económica, hablaríamos de política monetaria restrictiva, ojo, que es muy distinto a lo que tenemos en la actualidad, hablaríamos de una inflación, cosa que muchas veces la gente ahora mismo ya tenemos muy olvidada desde hace mucho tiempo. ¿Qué riesgos tenemos? Pues activos de riesgo que se puedan ir a niveles de valoración muy altas. Pagar por renta americana ahora mismo Pérez por encima de 20 veces, pues probablemente me puede estar incitando a invertir en un determinado activo que a lo mejor puede estar caro, ¿no? La retirada de estímulos, pues eso a lo mejor para la renta fija no es especialmente positivo. Un empinamiento de la curva asociado a un elemento nuevo de recuperación económica puede afectar a aquellos activos que yo tenga en cartera con una duración más elevada, con lo cual debería de tomar la decisión de reducir la duración de la cartera de mis bonos, etcétera, etcétera, ¿no? Activos a favor, por ejemplo, de un escenario de recuperación económica, lógicamente renta variable con un sesgo más cíclico, renta fija más asociada a países periféricos, aunque ahí sí que es verdad que la asociación que existe entre renta fija periférico y activo de riesgo sigue todavía hoy en vigor. Hay que tener en cuenta que ahí hay un elemento distorsionador de mercado muy grande, que es el Banco Central Europeo, que a pesar de que la situación económica, por ejemplo, en un país como España esté especialmente mal, pues lógicamente en términos de prima de riesgo no se está notando tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final hay un elemento comprador ahí debajo, que es una base sustancial, que es el Banco Central Europeo comprando bonos, ¿no? Si queremos saber cómo está la situación económica en España, yo nunca miraría la prima de riesgo en una situación como la que estamos ahora, porque está distorsionada, ¿no? Probablemente miraría más cómo está el IBEX, que es una asociación más real de cómo está el sector bancario, de cómo están las grandes compañías españolas, ¿no? Aquí sí que lo que os digo en la base de posicionamiento estratégico es que a corto plazo se suelen producir esas divergencias, grandes divergencias entre lo que es economía real y economía financiera, que estas divergencias suelen converger en el largo plazo. Hay una teoría ahí muy interesante que os contaré cuando os dé clase, que es la teoría del perro y la cuerda de Costolani, ¿no? De un señor que va tirando la cuerda y hace que el perro vuelva a acercarse otra vez hacia él, ¿no? Con lo cual hace que muchas veces ciclo económico y ciclo financiero tiendan a esa convergencia, pues que muchas veces está incluso hasta muy influenciada por las decisiones que puedan tener los empresarios en sus compañías en función, pues lógicamente, del impacto que la situación económica pueda tener sobre la cotización de sus compañías. Yo siempre digo que el efecto riqueza también tiene mucho impacto sobre la economía, porque al final, lógicamente, pues yo qué sé, para la gente que trabaja en una empresa como Amazon, me imagino que la sensación de riqueza que tiene, aunque solo seas tener pocas stock options dentro de tu compañía, pues lógicamente te influirá mucho en tus decisiones de consumo a futuro, ¿no? Y te hará tener una cierta confortabilidad en cuanto a la decisión sobre comprarte una casa o sobre comprarte un coche, ¿no? Con lo cual, al final, esa influencia que existe de mercado financiero sobre la economía real, pues yo creo que es bastante evidente, ¿no? El quinto punto es la selección de activos, que al final básicamente es un cuadrante como el que veis en la pizarra, es ver cuáles son las distintas escenarios económicos a los que nosotros pensamos que nos enfrentamos, ojo, no el que creemos que está en la actualidad, y ver qué clase de activo compramos, qué tipo de sector compramos, qué rotación de estilos y de tamaños, bonos, acciones, qué tipo de duraciones asociamos en las carteras, es decir, cuáles son los activos que son idóneos para cada una de las distintas fases económicas a las que nosotros pensamos que nos podríamos enfrentar. Sí. Bien. Pero os pasaremos la presentación de Ignacio para que veáis cada cuadrito. Vale, sí, perfecto. Es que no veía, yo en la pantalla aquí sí que lo veía bien. En una situación, por ejemplo, como la que estamos en la actualidad, podríamos pensar que estamos en una situación de recuperación temprana, pues lógicamente la clase de activo que deberíamos de tener
o dos tipos de clases de activos más asociados a riesgo, renta variable, materias primas, sectores más de tipo cíclico, estilos de gestión, bueno, yo diría que grande y mediana capitalización, el value, por ejemplo, que ha estado muy castigado frente al estilo growth o más asociado a otros sectores más de tipo tecnológico, podría tener una cierta recuperación. Y en la parte de crédito, de bonos, pues lógicamente el crédito y mercados emergentes pues serían activos que deberíamos de tener en cartera, ¿no? Y el último punto, que es sexto, beta y correlación, yo lo llamo riesgo entre activos, no se ve especialmente bien, pero bueno, básicamente lo que he puesto es una comparativa de la beta y de la correlación que tienen los diferentes activos. He traído activos como el oro, como el Standard & Poor's 500 por referencia a Estados Unidos, el T-Note, el 10 años americano, el euro contra el dólar o la plata en los últimos 2 años y también su correlación, ¿no? Y lo que observamos es que si nosotros hacemos una buena combinación de esos diferentes o hipotéticos activos en nuestra cartera, nosotros podemos obtener activos que pueden estar incluso descorrelacionados entre sí en determinados momentos de mercado, ¿no? Es decir, si yo sobrepondero lógicamente la parte de, bueno, de T-Note frente al Standard & Poor's 500 y veo que la correlación y la beta que existen entre esos dos tipos de activos es incluso negativa, pues lógicamente la caída de uno se puede ver compensada con la subida de otro. Y ese es al final el objetivo, hacer carteras que estén bien diversificadas por activos, donde nosotros vayamos asociando los distintos pesos a esos activos en función de la expectativa de mercado a la que nosotros nos enfrentemos en el futuro. En las clases ya os diré más cómo calcular betas y correlaciones y las diferencias entre ellos. Simplemente quedaos un poco también con la noción, ¿no? Entonces, entrando por las estrategias, básicamente hay dos tipos de estrategias, las estrategias que llamamos top-down y las que llamamos bottom-up. Las top-down es de arriba a abajo, es decir, empezando por el análisis macroeconómico hasta llegar a la idea última, ¿vale? Que sería más la acción o el bono que compraríamos o el fondo que compraríamos. Y la bottom-up, que es, bueno, pues gestores que a lo mejor adoptan una visión más de riesgo idiosincrático del activo en concreto que están comprando o de una acción que independientemente de que cotice en un mercado que esté muy castigado, pues piensan que puede generar mucho valor independientemente del análisis macro que podamos hacer, ¿no? El enfoque global de la inversión, esto al final es algo que, bueno, yo lo he estudiado mucho en los últimos años. Sabéis que además el tema de los sesgos conductuales es un tema que, bueno, pues está muy de moda últimamente. De hecho, los últimos premios Nobel de Economía han estado muy centrados en economistas que han estudiado los sesgos conductuales de los inversores y hay uno que es muy característico, que es el sesgo doméstico, ¿no? Los americanos lo llaman home bias, ¿no? Y es como, pues hay una tendencia natural de un inversor o de un gestor a invertir de manera sobreponderar los activos que más conoce, ¿no? Es decir, los que son más cercanos a ti, los que son más cercanos a nosotros y los que de alguna manera pues conocemos mejor, ¿no? Eso pues probablemente en un año como este ha sido un auténtico fracaso, porque si yo me centro en comprar acciones de Merlin, de Telefónica o de los grandes bancos españoles sin tener en cuenta oportunidades en el resto del mundo, pues lógicamente me he perdido mucho y además probablemente he incurrido en una rentabilidad que no es la que yo pensaba, ¿no? Entonces ahí os he traído dos gráficos, uno del año 90, el otro del 2018, para que veáis cómo, bueno, pues una lógica visión global de la situación o un enfoque, una asignación más global por países, pues nos debería llevar a que deberíamos de intentar construir una cartera en función de lo que cada país, por lógica, contribuyera al PIB mundial, ¿no? A la economía mundial. Eso, como veis en el gráfico, ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Básicamente, os resumo ese gráfico como que China ha ganado mucho peso en detrimento de Europa, ¿vale? Estados Unidos más o menos se ha mantenido y el resto del mundo también, ¿no? Entonces, es verdad que China está comiendo mucho terreno. Es un activo que para mucha gente puede ser muy desconocido, decir, joder, me voy a meter yo a ver qué es, pero probablemente en el futuro será un activo que tendremos que tener en cuenta en las carteras porque lógicamente está ganando mucho peso dentro de lo que sería la economía mundial, ¿no? En la parte de renta fija os traigo simplemente pues, un desglose de lo que sería un índice, el índice de renta fija global agregado.
Como veis ahí, habría un sesgo muy marcado hacia deuda pública, prácticamente un 60% del índice es deuda pública, y además de países desarrollados, entre Estados Unidos, Europa y Japón, el 60%, con lo cual, si te desvías mucho, pues ya sabes que asumes un riesgo. Si te acercas más al índice de renta fija global, pues ya sabes que estás asumiendo un riesgo más bajo, ¿no? Entonces, ¿cómo construirás la cartera? Pues tu asset allocation estará en función de si tu índice de referencia es el índice de renta fija mundial, pues lógicamente tendrás que tener en cuenta los pesos que hay en el índice de renta fija mundial, ¿no? Que tú tomas la decisión de, en lugar de tener un 60% de deuda pública, pues tener ese 60% en deuda corporativa porque piensas que la deuda pública ya no va a pagar más, pues oye, es tu decisión, pero que sepas que te estás desviando frente a la composición hipotética de una referencia que tienes que tener muy en cuenta, ¿vale? En la parte de renta variable también es muy importante, y os lo traigo porque ahora mismo en la actualidad hay un sesgo muy marcado hacia Estados Unidos. El MSCI All Country World Index famoso tiene casi un 60% de exposición a renta variable americana, ¿vale? Y lógicamente, si yo invierto en lugar de un 60%, invierto un 30%, pues lógicamente estaría muy infraponderado y esa rentabilidad que el índice americano ha tenido frente a los demás, pues probablemente lo habré perdido, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta estas tendencias. La renta variable americana supone prácticamente un 60% del índice. Emergentes, que hace unos años prácticamente era, fijaos que en el año 2003 era prácticamente un 5%, es ya hoy un 12%, ¿vale? Con lo cual hay que tener probablemente renta variable emergentes en las carteras. Y fijaos cómo Europa va totalmente abajo, ¿no? La línea europea es esa, ¿no? Va perdiendo terreno, en línea también un poco con la pérdida de contribución que también ha tenido en cuanto a la contribución a la economía mundial, ¿no? Por países, este gráfico yo creo que es muy significativo. Os he traído un gráfico en relativo del comportamiento del Standard & Poor's 500 frente al resto del mundo, ¿vale? Haciendo un compendio de lo que sería el MSCI All Country World excluyendo Estados Unidos. Y como veis, es un gráfico desde el año 90, ¿vale? No ha parado de subir, ha tenido sus fases, ¿vale? O sea, no siempre es alcista. Ahora está en el punto más alto en el que el diferencial entre el comportamiento de la bolsa americana y la del resto del mundo pues está en máximos históricos, con lo cual pues es muy difícil que a día de hoy te entre un cliente por la puerta, que te pida que le construyas una cartera y que de entrada le digas pues, que la decisión de estar sobreponderado en Estados Unidos frente a Europa es una decisión importante, porque si eso empieza a corregir y se da la vuelta, pues a lo mejor el comportamiento de la cartera no es lo que tú esperabas, ¿no? Como veis, hay fases. Ahora mismo el punto en el que estamos es un punto importante. Las elecciones en Estados Unidos son un hito muy importante para saber si esa sobreponderación de Estados Unidos frente a Europa se puede mantener. Hay muchas teorías al respecto. La teoría base o el escenario central que yo he leído últimamente de grandes estrategas es que si gana Trump las elecciones, seguirá Estados Unidos haciéndolo mejor que Europa, y al revés, ¿no? Que Biden es mucho más favorable a una convergencia de Estados Unidos con China, y eso beneficiaría, lógicamente, disminuiría la presión sobre guerra comercial con China y favorecería a muchos países exportadores europeos en cuanto a reaceleración de su negocio, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Por sectores también os traigo una cosa que yo creo que es interesante, que es el peso que tienen los distintos sectores sobre el Standard & Poor's 500. Como veis, tecnología y healthcare entre los dos suman más de un 40%, es lógico. La temática ESG, la temática esa de inversión socialmente responsable y la crisis del COVID han acentuado aún más eso. Al final realmente los índices se construyen sobreponderando los activos que más han subido por un tema de capitalización y ineludiblemente tecnología y salud pesan un 40 o más de un 40% del índice. Fijaos energía, que pesa un 2. Probablemente si este gráfico lo sacáramos hace 20 años nos daríamos cuenta que energía, petróleo era a lo mejor un 20 o un 30% del índice. Bueno, pues las tendencias van cambiando y a eso nos tenemos que ir nosotros también adaptando, ¿vale? Este gráfico simplemente lo que explica, y esa barra lo que dice, es que la dispersión existente entre las valoraciones entre un sector y otro en Estados Unidos es la mayor de la historia, incluso más alta que en el año 2000, ¿vale? Dispersión en valoración, es decir, nos encontramos tecnología con una valoración muy alta y energía, por ejemplo, y materiales con una valoración muy baja, ¿no? Entonces, bueno, a ver quién es el valiente que se mete ahora en tecnología y no en otros sectores que están ahora más baratos, ¿vale?
simplemente, y por ir terminando, en emergentes que sepáis que el peso de Asia, que tiene un 80% de peso sobre el total del índice global de emergentes, 80% de peso, es muy alto. Es la línea negra que veis ahí arriba. Fijaos cómo ha crecido en los últimos años y el responsable de todo esto es China. China ya pesa casi un 40%, con lo cual, si algún día gestionáis un producto que sea un producto de renta variable emergentes, pues tendréis que tener en cuenta que entre China y Taiwán pues es un 50% del índice, ¿vale? Con lo cual, pues ya sabéis dónde tenéis que centrar el punto de partida de lo que sería un hipotético asset allocation en esa zona, ¿vale? Muy importante. Estrategias de preservación de capital. Simplemente porque os quedéis un poco con las cifras, un poco en la cabeza. Existen 3 tipos de estrategias, ya que yo llevo la parte de fondos mixtos, por eso también la he traído para demostraros distintas estrategias que hay a lo largo del espectro de activos de renta fija o renta variable. Las que son más de preservación de capital son aquellas que tienen un porcentaje mayor de renta fija y menor de renta variable. Hablamos desde estrategias 100% renta fija hasta estrategias que prácticamente tienen un 30% de renta variable, en ese espectro que sería como un perfil un poco más prudente o conservador. Que sepáis que las rentabilidades históricas a lo largo de los últimos, este estudio que traigo es de 100 años, creo, es entre un 5 y un 7% de rentabilidad anualizada, ¿vale? También ahora veréis por qué ha sido tan alto, ¿no? Básicamente, más que por la renta variable, por la parte de renta fija y por todo ese proceso de bajada de tipos que hemos vivido durante los últimos 15 o 20 años, ¿no? En las estrategias más equilibradas, aquellas que están en el entorno entre el 40% de renta variable y el 60% de renta variable, 40-60, 50-50, 60-40, las rentabilidades históricas han estado entre el 8 y el 9% anualizado, no está nada mal en los últimos incluso 100 años, y las estrategias más arriesgadas, que las llamamos más estrategias growth, las rentabilidades históricas han estado entre el 9 y el 10%. Desde mi opinión, no son muy lejos de las equilibradas, es decir, no por haber metido más renta variable en cartera, ello nos ha dado una mayor rentabilidad, lo cual nos lleva a la conclusión, y os traigo el estudio de un periodo largo pero más cercano, hablamos de 20 años, ¿vale? Que la estrategia mixta famosa, típica de Markovich, esa, ¿no? Teórica de 60% renta variable, 40% renta fija, ha sido la más rentable, ¿vale? Un 5,22% de rentabilidad anualizada, que es superior a la que podría ser un 80% renta variable o incluso la de tener un 100% en renta variable. Básicamente la renta fija lo que nos ha permitido es en momentos de crisis amortiguar las caídas, lógicamente, y aprovechar todo el proceso de caída de tipos de interés que hemos visto, ¿vale? En términos de SARP, SARP es rentabilidad ajustada por el riesgo, también la estrategia 60-40 ha sido mucho más rentable incluso que la de tener un 100% de renta variable, ¿vale? A tener en cuenta, ya por ir terminando, esto es un cuadro que traigo del último estratégico de Goldman Sachs, donde demuestra bajo un modelo de regresión cuáles son las rentabilidades estimadas a futuro para distintos activos, renta variable, renta fija y la cartera 60-40, y a mí lo que más me llamó la atención es el menos 1,3% que Goldman Sachs espera en renta fija para los próximos años. Tiene su lógica, ¿no? El 3,7% en renta variable pues dista mucho de ese 5 o 6% al que estamos acostumbrados. Es decir, yo lo que tendría en cuenta a futuro es que, teniendo en cuenta lo que hemos vivido hasta ahora, lo que sí que es verdad es que las rentabilidades que vamos a obtener en futuro van a ser más bajas en un entorno mucho más hostil, es decir, de mucha mayor volatilidad, y además probablemente nos obligará a ser mucho más sofisticados. Tendremos que meter nuevos activos en cartera, activos alternativos, emergentes, materias primas, cosas que hasta ahora probablemente pues no habíamos, ¿vale? Y muy rápidamente, y ya doy paso a Fernando, que creo que me estoy extendiendo mucho. ¿Cómo centraríamos esto en una cartera de fondos? Y esto básicamente tomároslo como un aperitivo, lógicamente, de lo que lógicamente serán las clases del máster, ¿no? Cartera de fondos, yo al final, mi opinión al respecto es que siendo muy difícil, por no decir prácticamente imposible, cubrir todo el espectro de países y de activos, pues lógicamente el fondo de inversión es algo muy útil, ¿no? Porque al final yo realmente selecciono el mejor fondo de cada categoría, lo incorporo a mi cartera y me beneficio de su profesionalidad, de sus equipos de gestión, de sus equipos de análisis y básicamente de sus extraordinarios rendimientos, ¿no?
¿Cuál es el inconveniente de una cartera de fondos? Pues lógicamente yo pierdo el control de la cartera en directo. No es lo mismo comprar acciones de Amazon que comprar un fondo de renta variable americana de grandes compañías que sean growth, ¿no? Pero sí que es verdad que lógicamente cada uno tiene sus beneficios. Otro inconveniente, pues lógicamente tengo una cascada en comisiones. Tengo que pagar, aunque vaya a clases baratas, pero lógicamente tendré que pagar la comisión de gestión del fondo que estoy comprando, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, pues construir una cartera de fondos pues puede ser óptima, incluso algunas veces complementadas con activos en directos, en aquellos activos, áreas geográficas o estilos de gestión en los que probablemente no podamos llegar, ¿vale? El concepto de diversificación es muy importante. Sabéis que siempre escucharéis en la teoría que la diversificación es algo bueno. Yo digo que sí, que es algo bueno, pero en la práctica una excesiva diversificación, si nosotros metemos en una cartera muchos fondos, primero va a ser muy difícil que los podamos controlar todos y segundo, al final está demostrado que cuantas más líneas tengas no diversificas de más, es decir, que tendría pues una cartera razonable de fondos, 20, 25, 30 fondos, algo que nos lleve a algo que podamos controlar desde un punto de vista práctico y que no sea excesivamente grande, ¿vale? Los riesgos que existen, básicamente quedaos con la idea de que son dos. El riesgo de mercado no lo podemos evitar, el riesgo gestor sí. El riesgo de mercado es si yo invierto en renta variable americana y el índice cae, pues el fondo a lo mejor lo hará mejor o lo hará peor, pero también caerá, ¿no? El riesgo gestor es donde yo estoy asumiendo que si ese fondo se desvía mucho frente a la composición del índice o frente al estilo del índice, pues lógicamente asumiré un mayor riesgo hacia un lado o hacia el otro, ¿vale? Beta y correlaciones, ya os lo he comentado antes, esta es la típica matriz de una cartera de fondos que yo hubiera construido, hubiera calculado las correlaciones entre ellos. Si yo veo que, si yo lo que quiero es que haya correlación entre todos los fondos que yo tengo en mi cartera, pues lógicamente intentaré buscar una matriz lo más verde posible, es decir, con una correlación entre los fondos lo mayor cercana a 1. Si lo que busco, y este es el ejemplo del fondo de retorno absoluto que yo llevo, si lo que llevo o lo que busco son estrategias que estén descorrelacionadas entre sí, pues buscaré fondos que estén descorrelacionados entre sí, por lo tanto una matriz que visualmente a mí me diga que es muy alejada del verde y que por tanto no sé cómo se comportarán distintos entornos en el mercado, pero lo que sí que sé es que estará probablemente muy diversificada en términos de riesgos, ¿no? Y al final la conclusión a la que llevamos, que son los pesos, es a que un ejemplo de una cartera de fondos, esto es un ejemplo que os traigo, un 50% renta fija, 30% variable y 20% retorno absoluto, básicamente yo puedo hacer una misma selección de fondos y cambiando estos pesos puedo adaptar a distintos perfiles de inversión. Si mi cliente es un 30% renta variable, pues aquí le meteré un 30, al otro le meteré un 70, iré cambiando los pesos de los fondos en función de la beta que tengan cada uno de ellos y de la expectativa de rentabilidad y de riesgo que tengan cada uno de ellos. Con lo cual, está muy bien porque tengo una misma cartera de fondos que en base a distintos asset allocation yo puedo ir de alguna manera asignando a distintas personas o distintos perfiles de inversión. ¿Vale? Sí. ¿Perdón? Sí, eso es. Con respecto al proceso de selección, y ya termino. Básicamente, procedimiento que hacemos, aunque ya os lo contaré mucho más detenidamente, ¿no? El scoring de los fondos, análisis cuantitativo y le meto la capa de costes y ahora algo que está cada vez llegando más, que es el tema de factor ESG, ¿vale? Hoy en día es un tema que está empezando a incorporarse dentro del ADN de las gestoras y dentro del ADN de los procesos de selección. Ello está contribuyendo a esa dispersión sectorial de la que os he comentado antes, pero probablemente dentro de un tiempo casi todos los activos sean muy coincidentes con los aspectos de inversión socialmente responsable, ¿vale? Aquí os diré que el rating de Morningstar cubre los aspectos cuantitativos muy básicos, es decir, si yo veo que un fondo tiene 5 estrellas en Morningstar, ya sé que el estudio que ha hecho Morningstar sobre la parte cuantitativa es probablemente correcta en cuanto a ratios de rentabilidad y riesgo. Y luego pues ya dependerá de si seleccionamos fondos más de tipo tradicional o fondos más alternativos, pues utilizaremos una serie de ratios u otros, ¿vale? La parte cuantitativa es muy importante porque eso nos ayuda a nosotros a saber cómo se ha gestionado un fondo hasta un determinado momento, pero yo soy muy partidario de aplicarle mucho la parte cualitativa, que es
calidad del equipo gestor, si hay alineación de intereses con los inversores, si hay un proceso de construcción y una filosofía de inversión que coincide con la nuestra, ¿no? El diálogo o el debate entre gestión activa y gestión pasiva, básicamente si utilizo fondos de gestión activa o fondos de gestión pasiva o tipo ETFs, pues básicamente depende del tipo de activo y si quiero asumir más un riesgo gestor o simplemente quiero ir al índice. Si yo quiero ir simplemente a asignar un 5% a China y no me quiero meter en el lío de seleccionar el mejor fondo de renta variable de China, pues compraré un ETF que replique el índice, ¿no? Básicamente os diría que hay un porcentaje, este gráfico es muy interesante porque habla sobre la relación que hay entre el porcentaje de fondos activos que históricamente han sido capaces de superar a los índices en función de si el año ha sido muy alcista o ha sido muy bajista, ¿no? Y lo que nos damos, este es el porcentaje de gestores que baten en función de la rentabilidad del índice de ese año, ¿no? Y lo que vemos es que en los años bajistas es cuando los gestores activos se comportan o baten mejor a los índices, con lo cual pues eso también nos ayudará a pensar que siendo un ratio bajo, porque es un 50%, pues es probable que en un año bajista los fondos de inversión frente a los ETFs lo hagan mejor, ¿no? Pero eso es una dialéctica que cada uno tiene que tomar en base a su asset allocation, ¿vale? La capacidad de los fondos para generar alfa por encima de los índices ha sido siempre, ya os lo digo, históricamente superior en mercados bajistas. Y ya para terminar, la metodología que os planteo es una metodología muy típica de las gestoras o de la selección de fondos en gestoras. Lo llamamos las 4 Ps porque es People, Philosophy, Process y Performance. Esta es la parte más cuantitativa, que se da análisis de rentabilidades y de ratios estadísticos. Esta parte es más cualitativa, que es el equipo de gestión, su estilo, su filosofía y su proceso, ¿no? Y todo, como veis, en torno o centrado en parte a lo que es inversión socialmente responsable, ¿vale? Lo demás, os mandamos si queréis la presentación, básicamente son criterios mínimos muy habituales que utilizamos en lo que es la selección de fondos de terceros. Hay determinadas normas que no están escritas, pero bueno, que muchas veces que cada uno las tiene que tener en cuenta, pues siempre utilizar fondos que estén bajo regulación UCITS. Hay muchas gestoras que exigen que el tamaño de los fondos mínimos sea de 100 millones, que los fondos tengan un track record mínimo de 3 años, para que por lo menos sepamos a qué nos enfrentamos, que haya un valor liquidativo diario, que no haya prácticas tipo pues swing price, que no esté el fondo cerrado, que no esté el fondo cerrado a nuevos inversores. Hay determinadas cosas pues que uno tiene que tener en cuenta en cuanto a la selección de los fondos y que nos ayuda mucho en lo que es la construcción de la cartera. Esto es un ejemplo de scoring que traigo en rentabilidades en base a los ratings de Morningstar, lo llaman el ranking de MRAR, ¿no? De Morningstar Ranking. Básicamente es un reparto de pesos de rentabilidades anualizadas a distintos periodos para saber cuanto más histórico de datos tengamos, pues lógicamente mejor base que podemos tener para analizar los fondos, ¿no? Esto es un estudio que publicaron en una revista, en Funds People, sobre cuáles son los ratios cuantitativos que, bueno, pues que un gestor de fondos valoraba más. Como veis, el máximo drawdown, que es la máxima caída, con lo cual los gestores están muy preocupados por las métricas más asociadas al riesgo, más que las de rentabilidad, ¿no? La parte cualitativa es ver la parte de lo que sería entidad gestora, proceso, política, control y sobre todo la parte de comisiones también muy importante. Y ya para terminar, y ahora sí que termino de verdad, os traigo una cosa que es ya un poco más de mi cosecha propia, que es qué haces cuando un fondo en tu cartera va mal, ¿no? Entonces, realmente hay mucha gente que es muy de tipo cuantitativo, que dice un fondo va mal, lo quito de la cartera, lo sustituyo por otro. Eso al final nos lleva a un efecto muy perverso, que es a siempre tener en cartera los fondos que mejor se han comportado. Y eso te puede llevar a invertir o a sobreinvertir en un activo que probablemente está caro. Entonces, yo lo llamo behavioral gap porque es básicamente saber, antes de vender un fondo de la cartera, tienes que saber por qué se ha comportado mal y cuáles han sido las razones que han llevado a que ese fondo se comporte mal. Si hay señales que nos advierten que haya riesgos, ya que os los digo, pues que haya rentabilidades anómalas negativas en entornos estables, que haya reembolsos muy significativos. Al final, para un gestor,
que tenga que estar gestionando reembolsos todo el día es un círculo vicioso porque hace que tenga que vender activos en cartera que el que quiere tener en cartera y que muchos de ellos a lo mejor pues no tienen una liquidez o está forzado a vender en un entorno de mercado que no es el adecuado, ¿no? Pero en general el mal comportamiento relativo del fondo es un aspecto que uno debe de analizar, ¿vale? Y hay muchos estudios, como os pongo aquí, por ejemplo, el estudio de una casa que se llama Research Affiliates, que dice que hay en activos tradicionales típicos de renta fija o renta variable, hay una correlación negativa entre las rentabilidades pasadas de un fondo y las rentabilidades futuras. Y que por el hecho de esa reversión a la media, es a lo mejor muchas veces mejor comprar incluso el fondo que peor ha ido que el fondo que mejor lo ha hecho, ¿vale? Y eso es todo. Esto, y es ya la última, es un ejemplo que lo he sacado, es público, lo podéis sacar incluso de la página web de Morningstar, que es el barómetro de fondos, barómetro mensual de fondos de Morningstar. Para mí es una herramienta muy útil de análisis sobre todo de tendencias y comportamientos. Lo da a un mes, a 3 meses, a un año y a 3 años, ¿no? Fijaos bien en la matriz a 3 años, observamos que si has estado en la parte growth, large growth, has tenido una rentabilidad de más del 80%. Si has estado en la parte small cap value, pues has tenido un menos 26%, con lo cual esa es la dispersión de la que os hablaba al principio y que hace que la selección de las ideas gane mucha importancia dentro de lo que es el hipotético asset allocation, ¿vale? Muchas gracias, Ignacio. Nada. Y tenemos la batuta. Perdón por extenderme, Fernando. Yo hablaré desde aquí. Me tenéis que perdonar por no quitarme la mascarilla, pero como no estaré detrás de la pantalla por protocolo, pues me la dejaré puesta. Si alguien nos escucha suficientemente bien, nos puede mandar si está fuera un mensaje y si estáis aquí, pues directamente me lo comentáis. Yo creo que Ignacio ha hecho una presentación francamente buena sobre lo que es crear una cartera desde cero para un gestor de fondos. Yo le voy a dar la vuelta, ¿de acuerdo? Os voy a explicar lo que es crear una cartera desde cero para un gestor de patrimonio. Para los que no me conozcáis, llevo algo más de 25 años en la industria, siempre gestionando patrimonios, algo raro, porque no hay muchos gestores de patrimonio que peinen canas o que tengan poco pelo, como yo, porque cada crisis normalmente barre a la mayor parte de ellos, porque obviamente, como ha comentado Ignacio, yo creo que ha dejado bastante claro, gestionar no es nada fácil. De los 25 años, de los más de 25 años, algo más de 10 estuve en Morgan Stanley, donde además de gestionar una cartera de grandes clientes, llevé la dirección de grandes clientes e instituciones desde el equipo de Private Wealth europeo con base en Londres, y era uno de los miembros del comité de distribución de activos de la casa, es decir, estaba implicado en la gestión táctica de las carteras. Y los últimos 15 años, pues en el grupo EDM, que es uno de los líderes, como comentaba Luis Fer, de la gestión independiente en España. Y además de esto, pues dentro de unos meses llevaré 20 años en esta casa, en la IEB, dando clases precisamente de esto. Entonces, sin extenderme mucho, os voy a contar qué es la gestión de patrimonios o cómo se enfoca la gestión de patrimonios, mejor dicho, que yo creo que para empezar sería bueno primero encuadrarlo, ¿no? Y lo voy a hacer de una forma que probablemente no hayáis oído nunca, y es desde el punto de vista etimológico. Es decir, las palabras muchas veces nos cuentan muchas cosas. La palabra finanzas, hay una serie de pensadores que piensan que viene etimológicamente del francés finance, y esta a su vez del verbo finir, que quiere decir pagar o cerrar un contrato. En cambio, etimológicamente hay otros que piensan, y son los que a mí más me interesan, que la palabra finanzas viene del latín filis, que quiere decir fin, objetivo. Pues bien, recogiendo eso precisamente, la gestión de patrimonios no es otra cosa que el oficio de velar por la consecución de los objetivos de personas, de familias, de colectivos e instituciones en su ámbito inversor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya hemos sacado a los mercados
de lo que es el fin último de la gestión y los hemos puesto como un medio para conseguir esos objetivos. ¿De acuerdo? Derivado de ello, académicamente, ¿de acuerdo? El proceso inversor tiene 5 fases. La primera sería la planificación. ¿Se ve bien? O, bueno, voy a presentar quizá en negro. En negro mejor, ¿verdad? Voy a borrar y así lo tenemos todo uniforme. Vamos a ver. El primer paso del proceso sería la planificación. El segundo paso del proceso sería lo que llamamos la configuración de carteras estratégicas. La tercera fase del proceso sería la gestión de carteras tácticas. La cuarta fase sería la selección de gestores. Y la quinta fase sería la revisión de resultados. Os explico ahora detalladamente cada una de ellas. ¿Lo oís bien, verdad? Bien. Vamos a ver. ¿Qué es planificar? Pues fijaros, cuando vais a emprender un viaje, normalmente antes decidís dónde vais a ir, ¿no? No cogéis el coche y salís y vamos a ver. Normalmente sabes dónde vas a ir, sabes por dónde vas a ir, sabes dónde quieres dormir la primera noche, dónde quieres dormir la segunda. Tienes una serie de objetivos marcados. Planificar no es otra cosa que eso. Cuando vais a cometer un negocio, imaginar que queréis acometer un negocio con unos cuantos amigos, antes de poner el dinero y empezar, hacéis una planificación, ¿no? Normalmente se hace un plan de negocio, se mira a ver qué activos hay que comprar, qué expectativa de venta se tienen, qué gastos se pueden incurrir. Todo eso es súper importante a la hora de montar un negocio, a la hora de planificar un viaje. Es lo mismo cuando uno trata de hacer una inversión financiera. No se puede uno arremangar y ponerse a gestionar. Venga, vamos a ver cómo están los mercados. Antes hay que ver cuáles son los objetivos, cuáles son los condicionantes de la inversión, qué horizonte temporal se tiene, qué flujos de entrada y de salida va a tener esa inversión, qué perfil de riesgo tiene el inversor. Todo eso es súper importante. A esto se le dedica en el máster una buena parte, unas cuantas horas, porque este es el éxito de la inversión. En realidad, el éxito de la inversión, el 90% está entre el punto 1 y el punto 2. Porque la cartera estratégica es probablemente, derivado de la planificación, el paso más difícil que hay. Pero dejadme deciros algo. Harry Markowitz, que muchos de vosotros os sonará, Premio Nobel de Economía y uno de los grandes aportadores a nuestra industria, y además muy conocido en esta casa, porque es miembro del consejo editorial de nuestra revista académica. Harry Markowitz en el año 2015 publicó un estudio que se llama Consumption, Investment and Insurance in the Game of Life, en el que demuestra que aquellos inversores que han planificado tienen de media, y esto lo hizo sobre una base muy amplia en Estados Unidos, tienen de media un 1% más de rentabilidad que los que no habían planificado. No quiere decir que sean más listos los que planifican o que gestionen mejor su patrimonio, sino que simplemente al saber dónde tenían que ir perfectamente se asustaban menos y cometían menos errores sobre lo que ha comentado Ignacio, sobre el behavioral finance, porque la presión del mercado muchas veces hace cometer errores, a no ser que estés completamente seguro de hacia dónde vas y que tienes la estrategia correcta.
Bien, derivado de la planificación, tenemos que configurar una cartera, y esta es la definición de cartera estratégica, que pase lo que pase, aunque nos coja el COVID, el crack del 29, el año 2008, pase lo que pase, este inversor cumpla con sus objetivos financieros y vitales. Esa es la definición de cartera estratégica. Y vais a pensar ahora mismo, esto es imposible. Fernando nos está tomando el pelo porque, oye, si viene el año del COVID, pues desgraciadamente, ¿cómo va uno a cumplir sus objetivos? O si viene el crack del 29, todas las carteras, todos los mandatos, todos los proyectos de inversión en los que llevo trabajando años, todos, gracias a tener una buenísima planificación, han logrado conseguir sus objetivos. Sí que es cierto que tienes que, obviamente, contar con un horizonte temporal importante, pero si está bien hecho este ejercicio y está bien hecho el paso a configurar la cartera estratégica de forma coherente, cualquier proyecto de inversión tendrá éxito. Pensar que la cartera estratégica no es otra cosa, y esto sí lo voy a pintar en rojo para que lo veáis de forma distinta, no es otra cosa que configurar una cartera con una determinada distribución de activos. ¿De acuerdo? A mí me suele gustar pintar nada más que 3 clases de activos, que son los activos monetarios, la renta fija y la renta variable, aunque hay muchos más. Pero me gusta pintar solamente esos 3 en la cartera estratégica, porque obviamente si queremos que sea una cartera que de alguna forma evite cualquier tipo de riesgo de cara al inversor para cumplir su proyecto de inversión, sus objetivos planificados, obviamente tenemos que tener clases de activos que eviten todo tipo de riesgo. Eviten no solamente el riesgo de volatilidad, que es el que tiene que asumir el inversor, sino que eviten el riesgo de solvencia, que eviten el riesgo de liquidez, que eviten el riesgo geopolítico, que eviten el riesgo legal. Pero bueno, eso detalladamente se estudia en una clase específica. La idea es que los mercados no se comportan uniformemente, no se mueven uniformemente, desgraciadamente, si no sería muchísimo más fácil nuestro negocio, ni siquiera responden de forma coherente a los fundamentales que los activos van generando. Los mercados responden a flujos de compra y de venta. Y esos flujos producen, desgraciadamente para los gestores, situaciones de riesgo y producen, afortunadamente, para los inversores, situaciones de oportunidad. Si nosotros nos quedásemos invertidos en una cartera estratégica, a pesar de conseguir los objetivos, no estaríamos generando valor, no estaríamos aportando valor para el inversor. Y como gestores de patrimonio, lo que tenemos que intentar es aportar valor a la hora de captar esas oportunidades o de evitar esos riesgos que el inversor se encuentra en el camino. Y derivado de esta cartera estratégica, se gestionará una cartera táctica con los mismos, con las mismas clases de activos o con clases de activos añadidos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay clases de activos que a lo mejor no nos sirven para una cartera estratégica, pero que por su situación de oportunidad, por su visibilidad, por su momentum, pues pueden ser interesantes en un momento determinado en una cartera táctica. Esto es lo que deciden los comités de distribución de activos de las gestoras de patrimonio, que se reúnen periódicamente. Esto no, las carteras tácticas no se escupen todos los días. Las carteras tácticas normalmente se conforman mensual, bimensual o trimestralmente, porque el rebalanceo de carteras que lleva implícito una cartera táctica solamente es efectivo cuando tiene un determinado plazo de implementación. Ya tenemos la cartera táctica que queremos, pues ahora hay que pasar a seleccionar los gestores que nos gustaría tener. Y es que, primero, no todos los gestores lo hacen igual, pero por lo menos lo deberían hacer igual que aquellos índices que dentro de la cartera táctica en cada momento hemos seleccionado. Hubo una corriente a finales de los años 60, principios de los años 70, que vino de la mano pues, de pensadores como Sharpe, como Jensen,
que lo que trasladaron al mercado a través de sus papers es que no había capacidad por parte de los gestores de carteras de aportar valor, de aportar alfa. De hecho, el alfa que conocemos como aportación de valor de un gestor de cartera, en realidad se llama el alfa de Jensen. Pues bien, esa idea contrasta, ¿verdad?, con, bueno, pues con la realidad que hemos visto en muchos inversores. Hay gestores que son históricamente conocidos por su rentabilidad. El primero, yo creo a resaltar, sería Benjamin Graham, que tuvo una rentabilidad del 20% durante 30 años en su cartera de renta variable. Una de las personas que bueno, de una forma más extraordinaria ha podido aportar a nuestra industria. A mí me gusta recordar también a Peter Lynch, que gestionaba en Fidelity el fondo Magellan. Desde 1977, quiero recordar hasta 1990, efectivamente, tuvo una rentabilidad del 29% anual. Algo impresionante. O el propio Warren Buffett, que durante, bueno, desde el año 1956 tiene una rentabilidad de su cartera de más del 20% anual. Bueno, pues esto contrasta con esa idea de Sharpe y de Jensen, ¿verdad?, de que no se aporta valor. Hay gente que aporta valor. Pues bien, hay un paper de Brown y Gottman del año 1995 que se llama Performance Persistence, que efectivamente demuestra que hay persistencia de los buenos resultados de determinados gestores que efectivamente baten al mercado. A través de ese paper comenzó el trabajo de lo que comentaba Ignacio, de los electores de fondos. Y el más relevante, que es Morningstar, presenta periódicamente estudios a través de su departamento de análisis de cómo funciona su selección de activos. Y fijaros, un fondo catalogado con 5 estrellas Morningstar o con 1 estrella Morningstar, es decir, los peores y los mejores, están en el 10% de la franja. Es decir, los 10% mejores y los 10% peores tienen 5 o 1 estrella Morningstar. El 50% de los intermedios tienen 3 estrellas. El resto está dividido entre los de 4 y los de 2. Pues la diferencia en una cartera mixta, ¿de acuerdo?, de renta variable y renta fija, entre los fondos de 5 estrellas y los de 3, que sería la media, es de algo más de un 1% anual a largo plazo. Eso quiere decir que, fijaros, simplemente sin tener una selección propia dentro de la gestora de patrimonio, simplemente haciendo caso a lo que a través de la página web cualquiera puede consultar en Morningstar, tendríamos una selección de gestores que ya de por sí lo estaría haciendo un 1% mejor de media entre renta fija y renta variable que el mercado. Es decir, estaría siendo efectivamente eficiente. Bien, y por último, el último paso es la revisión de resultados, que se hace a través de la fórmula de Brinson, Singer y Weber, que publicaron en su paper del año 1991. Este método, que se llama la atribución de resultados, lo que trata de ver es que después de una planificación desarrollada en un momento determinado para un inversor, ¿de acuerdo?, tenemos que ver si realmente la beta de la cartera, que sería la cartera estratégica, está en línea con las expectativas generadas, con los objetivos generados. Tendríamos que ver si la selección de gestores aporta alfa y si las decisiones tácticas de la gestora de patrimonios aporta gamma. ¿De acuerdo? Eso sería lo que a través de la revisión de resultados estaríamos viendo. Una gestora que no logre aportar alfa quiere decir que tiene un deficiente departamento de selección de gestores y que, por lo tanto, probablemente lo que tenga que comprar sean ETFs. ¿De acuerdo? Tendría que indiciarse, porque su selección de gestores es ineficiente. Pero si genera alfa, si el alfa es positiva, por el contrario, pues tiene que continuar con su metodología en selección de gestores. Una gestora de patrimonios que no genere gamma a través de la revisión de resultados, pues quiere decir que tiene una gestión táctica de su distribución de activos que es ineficiente. Y por lo tanto, ¿qué tendrá que hacer?
quedarse en la cartera estratégica, que es la que asegura a largo plazo la consecución de los objetivos. Esto que tenéis aquí es lo que académicamente es correcto. Hay gestoras que derivado de esto que os comento, pues tienen, en vez de 5 pasos, tienen 4 o tienen 3. Pero esto es lo que académicamente es correcto para en la gestión de patrimonios abordar la gestión de un patrimonio. Dentro de esto, estilos de gestión, formas de concebir la composición de las carteras, número de activos en cartera, es decir, concentración, rotación. En eso no entro porque hay eficiencia desde todos los puntos de vista. Hay gestores growth que son súper eficientes y hay gestores growth que son malísimos. Hay gestores value que son súper eficientes y gestores value que son malísimos. Lo que sí es importantísimo dentro de la gestión de patrimonios, y os resumiré todo esto en una palabra, es disciplina. Tener disciplina y saber, uno, dónde lo hace bien, dónde no lo hace bien, dónde debe desarrollar sus actitudes y dónde se debe quedar sin desarrollar. Así que si tenéis alguna pregunta, pues estamos a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias. Hemos tenido algún pequeño problema, pido disculpas porque no se veía bien la pizarra. Hemos conseguido enfocarlo al final. Así que, bueno, vamos a ver si consigo ahora que veamos. Vamos a ver, ahí está. Dejadme que aleje un poquito la... Vamos a centrarlo. Vamos a iniciar la... Vamos a ver, es que esto es un poquito más lento. Vamos a centrar la cámara y a ver si consigo alejarlo. Ya está, muy bien. Fenomenal. Y entonces os pediría, Ignacio y Fernando, si os acercáis un poquito para que os puedan ver. Perfecto. Ahí estamos, poneros a cada lado de la pizarra. Creo que está bien. Y bueno, vamos a ver las preguntas que creo que están por aquí. Buena cosa que he perdido las preguntas, creo que están aquí. Vamos. Bueno, hay una pregunta, es que no puedo abrir las preguntas, disculparme, que soy un poco patoso yo con esto, no sé dónde he tocado y he dejado de verlo, pero había una pregunta que bueno, vamos a dirigir a Ignacio sobre el TER de las carteras 60-40. Si vemos dónde está la pregunta concreta. Vamos a ver si... Ah, ya está aquí. La pregunta es, ¿cuál sería un TER adecuado en una cartera de fondos 60-40? Bueno, para que los que no lo sepáis, el concepto TER es un concepto asociado con, con los gastos o con las comisiones que soportamos en una cartera que al final está construida de fondos, ¿no? Lógicamente, los fondos de renta variable, los fondos de renta fija, tienen una comisión de gestión más alta, no tanto por la complejidad de gestionar un activo frente al otro, sino, lógicamente, en esa expectativa de rentabilidad-riesgo de la que os he hablado, pues el balance va más hacia comisiones más altas en fondos que tienen un componente más de renta variable frente a renta fija. Yo me atrevería a decir que, y no sé, tú, Fernando, igual sabes también más de esto,
Una cartera 60% renta variable, 40% renta fija, me atrevería a decir que de la parte de renta fija pues no me llevaría a un TER más de 0,7, 0,8% de comisión o de gasto al año, y en renta variable pues podríamos estar hablando de comisiones de gestión o de gastos entre el 1,20 y el 1,50% al año, con lo cual pues un hipotético 60-40 podría estar entre el 1 y el 1,10% aproximadamente. El TER también no solamente es la comisión de gestión que asumimos en el fondo, sino que son todos los gastos que el propio fondo asume en la gestión. Es decir, dentro del TER está también incluido lo que serían los gastos, los corretajes, las compras, las ventas, que al final se tienen que articular y, por tanto, suponen un mayor coste. Normalmente, la estadística ahí también es bastante clara. Los fondos que normalmente mejor se suelen comportar son aquellos que van asociados a un TER más bajo, porque son aquellos que precisamente, Fernando lo ha comentado, tienen carteras estratégicas más sólidas, mejor construidas, donde hay un menor movimiento táctico y, por tanto, pues con una perspectiva más de largo plazo, tienen estadísticamente una mayor rentabilidad. Con lo cual, pues yo me atrevería a decir pues, que en esa banda del 1-1,20% en un 60% variable, 40%. Siguiente pregunta es realmente para los dos, pero empezamos por Fernando. La pregunta es, ¿mezclarías gestión activa y pasiva en una cartera? Opinión de los fondos que replican cartera permanentemente. ¿Lo incluirías en una cartera como alternativa a la renta fija? Pues, a ver, es una pregunta muy interesante porque, a ver, la respuesta es que depende. Yo creo que lo primero que hay que tener claro cuando uno gestiona un patrimonio, una cartera, es qué tipo de animales, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de gestión quiere desarrollar? ¿Dónde, desde el punto de vista coherente, dónde ve valor y dónde no? ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, dónde es capaz de aportarlo y dónde no. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como decía antes, si un gestor de patrimonios o una gestora de patrimonios, a través de su atribución de resultados, ve que tiene capacidad de aportar valor en una gestión activa, que sería la pregunta que nos lanza, perfectamente. Y si hay mercados donde desde el punto de vista de gestión activo no logra seleccionar ningún gestor, pues lo que tendría que hacer si quiere estar presente en ese mercado es comprarse un ETF. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos una gestora de patrimonios que tiene una selección, un departamento de selección de fondos. Y desde el Comité de Distribución de Activos se decide que es el momento perfecto para invertir en renta variable, por ejemplo, China. Bueno, pues el Departamento de Selección de Gestores, de Selección de Fondos, empieza a buscar cuáles son los mejores fondos de renta variable de China que pueden proponer para introducir en la cartera. Imaginaros que no son capaces, a través de su modelo de selección, de claramente seleccionar ningún gestor que logre aportar alfa. Pues lo que tendrían que hacer sería comprarse un ETF que replique el Hang Seng y a partir de ahí pues quedarse indiciados. Es decir, se puede combinar perfectamente la gestión activa y la gestión pasiva. Eso es. Lo que hay que ver, lo que hay que hacer en este sector es muy efectivo y saber perfectamente dónde uno puede aportar valor y dónde mejor se puede quedar quieto. Porque, a ver, en nuestro sector, como se suele decir, las pruebas se hacen con gaseosa. Y no es bueno estar probando a ver si uno acierta o no. Hay que obviamente, ser efectivo y solamente tomar decisiones que realmente tienen sentido. Muy bien, si no tienes nada que No, nada. Bien, pues primero gracias a José Manuel y a Rubén López por las dos preguntas que han hecho. Y vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Alguno de los presentes aquí tenéis alguna pregunta, por favor, para los ponentes?
Las diferencias, dices. Bueno, Con la relación. Portfolio manager es un gestor de fondos y un asset manager, pues no sé, es lo mismo, ¿no? Yo entiendo que no hay diferencia entre uno y otro. Bueno, si te refieres a activo real. Vale, sí, perfectamente. Sí, sí, acá es que, a ver, la gestión de fondos es muy amplia. Tú puedes gestionar un fondo de pensiones multiactivo que invierte hasta en temas inmobiliarios, o puedes tener un mandato de gestión de una cosa muy específica que sea renta variable global, ¿sabes? Entonces, cada uno tiene un poco su espectro. No sé, entiendo que un asset manager, una cartera, yo qué sé, inmobiliaria ¿no? o de activos más de tipo real, ¿no? Claro, que tienen otro perfil, menos liquidez, una serie de características. Bueno, no tiene por qué ser más seguro, simplemente lo que no tiene es, como digo yo, es un valor liquidativo diario, ¿no? Al final el gestor de fondos tiene la presión de todos los días, nos valoran todos los activos que tengo en cartera y me publican el resultado que yo tengo, ¿no? Ese valor liquidativo diario, que yo además puedo medir de un día para otro, es mucho más estresante que el gestionar una cartera de activos inmobiliarios donde no tienes una valoración tan habitual o tan corriente, ¿no? Entonces, probablemente a lo mejor, yo no lo sé, pero un gestor de activos inmobiliarios puede pasar por la crisis del COVID 3 meses y a lo mejor sus activos no se ven tan afectados como el de un fondo que tiene una valoración diaria de los activos. Es distinto, es totalmente distinto. Bien, Enrique Vegas nos hace una pregunta que a lo mejor, bueno, vamos a dirigirla a ti, Fernando, y a lo mejor tenéis sentimientos un poquito no encontrados, pero sí a lo mejor hay matices, ¿no? Y es, ¿cómo entraría el trading en ese reparto de cartera? Bien, muy interesante. Pues, a ver, el trading es un estilo de gestión más. ¿De acuerdo? Hay la rotación, vamos a llamarlo así, de una cartera, bueno, entra a formar parte del estilo, del ADN del gestor, con lo cual puede haber gestores de patrimonio que se sientan más identificados con ese tipo de gestión, punto uno. Punto dos, puede haber circunstancias o situaciones en las que por el entorno de mercado, por el grado de visibilidad, pues tenga más sentido tener carteras que sean más ágiles, que roten más, que se adapten más al terreno. Es decir, que en ese sentido, bueno, pues primero, habrá gestores de patrimonio que tengan más, que de alguna forma se sientan más cómodos con ese tipo de gestión porque tengan ese ADN, pero también habrá circunstancias en las cuales ese tipo de gestión pues tenga mucho más sentido. En principio, y enlazando con el comentario que hacía sobre la primera pregunta Ignacio del TER, hay que pensar también en todo, y es que altas rotaciones tienen como consecuencia también mayores costes, mayores gastos en la gestión. Rotación de cartera. Rotación de cartera, efectivamente. El trading lo que implica es rotación de cartera. Bien, Miguel Ángel hace una pregunta bastante, bueno, todas son interesantes. Miguel Ángel nos hace una pregunta que es la descorrelación entre activos, especialmente renta fija, es para rebajar los sustos de la renta variable, y otra lectura que mejora la ratio de rentabilidad-riesgo. ¿Qué función tendría en una cartera la renta fija? Sí, en el momento en el que estamos ahora mismo también depende de qué tipo de renta fija tienes. Si tienes una renta fija más centrada en renta fija pública de gobiernos, pues evidentemente eso sí te servirá un poco de contrapeso, ¿no? Contra los activos de riesgo. Si tienes una cartera más sesgada hacia crédito, emisiones o fondos que estén más referenciados a renta fija corporativa, emisiones privadas, etcétera, pues eso tendrá una correlación más alta con el activo de riesgo. Por ejemplo, en la crisis en la caída de marzo, COVID, que cayó todo, cayó la renta fija pública, cayó la renta fija corporativa, cayó la renta variable, pues la renta fija corporativa tuvo una caída mucho mayor que la renta fija pública. Al final también incluso se llegó a poner en duda la viabilidad de muchos países, ¿no? Pero lógicamente ahí lo que pones de relieve es la solvencia de las compañías para pagar su deuda,
una serie de cosas en cuestión que estaban probablemente más correlacionadas con la renta variable, ¿no? Yo en el ejemplo de correlación que he puesto, básicamente lo que meto son las rentabilidades de lo que se supone son activos libres de riesgo. Y el activo libre de riesgo por excelencia, a nivel yo diría que global, es la rentabilidad del bono alemán a 10 años, que es la rentabilidad del bono. Ese activo libre de riesgo puede cambiar. En Estados Unidos, el 10 años americano también se puede considerar una referencia válida como un activo libre de riesgo y, por tanto, eso sirve en una cartera siempre para compensar correlaciones y betas que puedas tener en otros activos. Tenemos otra pregunta de... Perdón, un segundo, por Sí, comentar sí. una cosa, Claro. porque voy a aprovechar para esa pregunta precisamente para comentar algo de la cartera estratégica. Y es que parece de alquimia, ¿no? El pasar de unos objetivos por parte de un inversor a una cartera que per se, pase lo que pase, cumpla. ¿Esto cómo se hace? Pues esto se hace a través de unas herramientas que se llaman alocadores, ¿no? Y lo que contemplan son todos esos condicionantes que se han visto en la planificación. Y lo que resulta de eso es que las distintas clases de activos a las que tenemos acceso tienen pues muy distintas características. La renta variable tiene unas características y la renta fija tiene otras. Imaginaros que uno de los condicionantes que viene de la planificación es que tiene que haber un programa de rentas. Y resulta que tenemos rentas que tenemos que pagarle al inversor dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3. Invertir esa parte en renta variable es una locura, porque no sabemos muy bien si el proceso de maduración de los negocios en los que invertimos, y no solamente el proceso de maduración de su plan de negocio y, por lo tanto, de su crecimiento de beneficios, sino también de la cotización que debe reflejar esos crecimientos de beneficios, pues se dará el primer año, segundo año o a partir del quinto año. Con lo cual, lo que tendremos que tener es certidumbre sobre que el inversor ha podido madurar su inversión en esos plazos en los cuales necesita esas rentas. Por lo tanto, pues ahí intentaremos casar dentro del alocador, que es lo que hacen estas herramientas, pues esas necesidades de cartera en esos plazos, ¿no? Y por lo tanto, la renta fija también, bueno, pues aparte de obviamente pues tener ese efecto en descorrelación y un efecto clarísimo en la consecución de objetivos dependiendo de cuál sea el mandato y los objetivos del inversor. Yo, por ejemplo, por completar esa parte, cuando ha hablado antes Fernando de los 3 tipos de activos, activos monetarios, activo monetario es lo que es tener el dinero en liquidez, en cuenta, ¿no? Básicamente. Es un activo más, o sea, es un activo donde a día de hoy yo, por tener mi dinero en cuenta, me están cobrando un 0,50% anualizado, pero yo sé lo que voy a perder y en el plazo que lo voy a perder. Es decir, y lo puedo asumir dentro de mi cartera como un activo más, teniendo en cuenta que es un activo que yo estoy apartando de otros activos que pueden tener un mayor riesgo. Es decir, que yo le tengo un 20% a activos monetarios en una cartera, yo ya sé que ese 20%, si lo mantengo 12 meses, voy a perder un 0,5%, pero tengo esa certidumbre total y absoluta, ¿no? Entonces, hay muchas veces que la gente te dice, bueno, es que no puedes tener tanta liquidez en cartera. Bueno, pues es que la liquidez en cartera probablemente es un activo más que se tiene que tener. Bueno. Bien, pasamos a un par de preguntas más. Hay muchas preguntas que se amontonan ahora, pero vamos a dar un par de preguntas más. La primera es de Emma de Manuel. Y básicamente, bueno, yo tengo que decir que yo no soy muy defensor en absoluto no me entusiasman los fondos de fondos, ni me entusiasman los robo-advisors ni nada de esto. Pero sí es verdad que es una realidad y que es una necesidad de muchos clientes. Entonces, independientemente de que yo personalmente, pues prefiero al gestor y no a una máquina que decida alocar pues cachitos de inversión pues a los mejores, etcétera, etcétera, pero son estilos distintos y perfiles distintos, todos son necesarios, pero rompo una pequeña lanza a favor de los directos gestores, que seamos nosotros gestores. La pregunta es, ¿puede comentarnos sobre los fondos de fondos, tipo de carteras multiestratégicas? Y aprovecho para lanzar una pregunta que está razonablemente relacionada con esto, y sería, nos la hace Jaime Fernández,
Dice, ¿qué índice es más representativo para adquirir un fondo indexado de renta variable que invierta en el conjunto del mundo? ¿Es deseable que se incluya mercados emergentes o no? Bueno, digad por favor las dos preguntas, porque de alguna forma, fondo de fondo, fondo indexado, la cosa va por ahí. Pues, empiezo yo. A ver, fondo de fondo. De cara a gestión de patrimonio, ¿de acuerdo? Dependiendo del condicionante del inversor, del patrimonio a invertir. Antes comentaba, Ignacio, que hay pues una serie de ventajas a través de invertir el patrimonio en fondos de inversión, como es la gestión profesionalizada, como es que entras dentro de una cartera con costes determinados que a lo mejor individualmente, si invirtiésemos línea por línea, sería mucho más costoso. Con un patrimonio pequeño sería todavía más costoso por las comisiones mínimas de intermediación. Es decir, podemos tener una serie de ventajas que son importantes. Por lo tanto, a la hora de configurar una cartera con unos determinados objetivos, a lo mejor un fondo de fondos pues es una de las soluciones. Todo depende del inversor, de sus condicionantes y demás. Sí que es cierto que en determinados momentos de mercado también pueden ser interesantes, porque obviamente pues hay áreas geográficas donde bueno, pues puede haber por parte de una gestora menor visibilidad. Vamos a poner, por ejemplo, Asia. Para una gestora española, pues a lo mejor un fondo de fondos asiático tiene bueno, pues mucho más sentido que el intentar comprar simplemente un ETF. Puede ser también y antes hablaba Ignacio de los fondos alternativos, que por importe, un inversor no tenga acceso a poder invertir en private equity o en un hedge fund o en un fondo de infraestructuras o en un private lending, pero en cambio con un pequeño patrimonio a lo mejor puede entrar en un fondo de fondos que le dé, bueno, pues de alguna forma inversión en todos esos campos y que le pueda reportar todos los beneficios que de cara a su cartera pues pueden ser interesantes. Es decir, hay situaciones tanto por parte de los mercados como por parte de las gestoras como también por parte de los inversores en las cuales los fondos de fondos pueden entrar, pero como todo, pues no hay una receta uniforme para todo el mundo, dependerá en cada caso del momento. Pues voy yo, si queréis, a la siguiente pregunta, ¿no? Lo escribo aquí para que lo veáis. Hay dos índices de referencia en cuanto a renta variable mundial. Uno es el MSCI All Country World Index, lo llamamos el ACWI, ¿vale? Y otro es el MSCI World a secas. La diferencia entre uno y otro es que este incluye emergentes y este no. Es decir, el MSCI World es solamente un índice de países desarrollados. Estados Unidos, Europa, Japón. Le metemos la variante emergentes, entonces nos iríamos a lo que es el ACWI. Lo que sí que es verdad es que en ambos casos, el peso de Estados Unidos es entre el 50 y el 60%. En el caso del ACWI, lógicamente, los emergentes se comen un poquito menos de Estados Unidos, sobre todo a quien más come es a Europa. Y la segunda parte de la pregunta es si tú crees que es más interesante el que incluya emergentes o no. Por supuesto. Al final, la parte de emergentes nos da, primero, diversificación en áreas geográficas a las cuales no llega el índice mundial y segundo, además, yo creo que nos da un activo que, independientemente de que en el pasado históricamente esté asociado probablemente a una volatilidad más alta, también está asociado a unas expectativas de rentabilidad más altas. Y acordaos que la parte de emergentes está tremendamente condicionada por China, ¿vale? China más Taiwán, 60% del índice, ¿vale? No paran de aparecer preguntas, lo cual me encanta, pero tenemos que parar en algún momento. Bueno, ahí nos han preguntado sobre opinión sobre RoboAdvisor. Si queréis, yo he emitido mi opinión, pero luego podemos dejarlo. Hay una pregunta que es interesante y básicamente dice la disminución del riesgo de una cartera depende del instrumento que se elija o del mercado en el que se ingrese. Posiblemente los dos, ¿no?
Jaime nos pregunta si podéis recomendar bibliografía castellano e inglés sobre asset allocation o construcción de carteras. Bueno, sí, uno de los libros que está en la presentación que ha mencionado Ignacio, y no sé si, bueno, tú también has mencionado algún libro. Bueno, yo creo que la literatura básica en nuestra industria está bastante clara. Yo diría que alguien que quiera profundizar sobre esto debería tener por lo menos inquietud de haberse leído a Benjamin Graham y a Peter Lynch, por lo menos. Costolani es otro de el los paseo aleatorio, ¿no? por Wall Street. Pero sí, hay una bibliografía básica en este sector que cualquiera que se quiera dedicar, yo creo que antes de meterse en otro tipo de autores tiene que pasar por ellos sí o sí. Bueno, terminemos la última pregunta. La verdad que todas son interesantes. Siento que se nos queden, pero si no estaríamos aquí hasta mañana. Jaime Fernández pregunta, una pregunta un poco, yo creo que quizá un poco perversa, ¿no? Porque son varios los gestores reputados a los que se ha oído recomendar la gestión pasiva en renta variable porque los estudios de largo plazo, SPIVA, ofrecen mejores resultados que la gestión activa. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, tú realmente has estado mostrando un gráfico que no concuerda con esa opinión. Bueno, yo lo que he tratado un poco de defender dentro de lo que es la gestión activa es que independientemente, y es verdad, y los estudios dicen que el porcentaje de gestores activos que baten a los índices de manera consistente en el tiempo es inferior al 50%, sí que es verdad que esos porcentajes son más altos en mercados con más volatilidad o bajistas, lo cual quiere decir que, oye, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y yo creo que la gestión activa pues es un ingrediente más que uno debe meter en su ecuación de asset allocation, de asignación, de planificación de cartera, y uno puede decidir qué porcentaje destinar a gestión pasiva y qué porcentaje a gestión pasiva. Es verdad, este año ha sido muy complicado para la gestión activa porque el que lo ha hecho bien, lo ha hecho muy, muy bien, y el que lo ha hecho mal, lo ha hecho muy, muy mal. Y esa dispersión tan grande pues lleva pues, a mucho desencanto, ¿no? Es verdad, porque hay mucha gente que está sufriendo mucho la gestión activa, ¿no? Pero también ha habido gestores de fondos de gestión activa que lo han hecho tremendamente bien. Hay fondos de renta variable americana, y el otro día veíamos un listado de la parte de fondos de renta variable americana que está en un 50 o 60% de subida del año 2020, con el índice a lo mejor plano. Si han estado posicionados en la parte más growth y tal, pues oye, te has llevado ese alfa. Pero yo creo que al final es una decisión más a tener en cuenta en cómo construir la cartera o dentro de la planificación o dentro de la cartera estratégica, y que son igualmente válidos unas cosas que otras. Yo le recomendaría, y se puede meter en Google y buscarlo, un paper de Morningstar Quantitative Research del año 2016 que se llama The Morningstar Rating for Funds, Analyzing the Performance of the Star Rating Globally. Y este informe, que es el que he mencionado antes, lo que viene a demostrar es que los fondos de 5 estrellas Morningstar de media en carácter mixto baten con algo más de un 1% a largo plazo a los fondos de 3 estrellas Morningstar. Esto lo que quiere decir es que no solamente que los gestores activos tienen sentido, sino que además tiene sentido la selección de gestores. Obviamente, si tomamos un solo gestor activo dentro de nuestra cartera, pues nos podemos equivocar o puede dar la casualidad de que coincida con su mal año o con una coyuntura adversa para su estilo de gestión. Pero lo que sí que es cierto es que si tenemos también, y esto lo comentaba Ignacio, una diversificación dentro de este área, podemos estar tranquilos con la gestión activa, desde luego. Hay un tema, y es que pensar una cosa, hay algún estudio y algún estudio de alguna escuela de negocios española conocida que trata precisamente de demostrar lo contrario, y es que no hay capacidad por parte de los gestores de generar valor. Pero esto se hace de la siguiente forma. Este tipo de estudios se hacen de la siguiente forma. Imaginar, y es verdad que de forma práctica casi ocurre esto, que el mercado estuviera ocupado solo por inversores profesionales, inversores institucionales.
La verdad es que cada vez el inversor particular es una cuota más pequeña del mercado. Pues el índice sería la media de los inversores profesionales. Es decir, que para que un inversor tenga alfa positiva de un 2% sobre un determinado índice, otro lo tendría que tener de un menos 2%. ¿Vale? Pensar esto. Si realmente el índice cada vez se debe acercar más a la media de los gestores profesionales, y como comentaba Ignacio, hay un TER en las carteras debido a la comisión de gestión, debido a la comisión de intermediación, debido a los costes inherentes regulatorios o de depósito, pues pensar que de partida, frente a ese índice de referencia, la media de los gestores profesionales estarían ese TER, esa media de TER por debajo, ¿no? Con lo cual nunca lograrían de media batir al índice de referencia. Pero eso no es lo que hemos dicho aquí. Lo que hemos dicho aquí es que hay gestores excelentes y capacidad por parte de los selectores de fondos de seleccionar, de detectar esos gestores excelentes. Terminamos con un matiz bueno, sobre la pregunta que hizo antes Rubén López, que se refería a los fondos de fondos y todo esto de renta fija, y que me refería a incluir un fondo que replique la cartera permanente de Harry Browne para aportar más diversificación que la renta fija. He oído hablar de la cartera permanente, pero sinceramente no tengo suficientes recursos para responder a esa pregunta directa. Yo creo que a lo que se refiere es a que incluyes la renta fija siempre como un contrapeso frente al activo de riesgo para minorar la volatilidad, pero no estoy muy seguro. Pues 5% renta variable, 25% renta fija, oro y el otro 25% Vale, o sea que es una cartera equiponderada de 4 activos, ¿no? Que me imagino que son activos que están descorrelacionados entre sí para ver cuál es el resultado que se obtiene en una tendencia. Vale. Bueno, al final si tienes al oro prácticamente en máximos históricos y la renta variable en máximos históricos, ya tienes un 50% de cartera positiva. La renta fija ya mejor no hablar, con lo cual yo no sé si el cuarto será relacionado con materias primas, que será el único que se ha quedado un poco más. Cash, bueno, pues el cash ya sabes que es menos 0,50, con lo cual me atrevo a decir que si juntas esos 4 en una coctelera, el resultado es explosivo, buenísimo, seguro. Los resultados, las rentabilidades son muy difíciles de batir. Y ahora sí, ya terminamos, lo prometo. Jaime Fernández hace una pregunta, dice, ¿hay alguna clase de activos que pueda sustituir a futuro el papel de la renta fija en la construcción de carteras? Por lo que se ha explicado, no cabe esperar aportación de rentabilidad de renta fija en años próximos. Es decir, si tuviésemos que prescindir de la renta fija porque no creemos que no va a añadir valor en los próximos años, ¿qué activo podríamos aportar en la cartera para que no fuese solamente de renta variable? Pues, a ver, yo creo que sustituir una clase de activo es imposible, porque cada clase de activo tiene una serie de características que la hacen diferente. Cuando a través de la planificación y la configuración de carteras estratégicas uno llega a un determinado, a una determinada cartera, a un determinado mandato, por así decirlo, obviamente es porque está contemplando pues todas las características de las clases de activos que lo conforman, ¿no? La renta fija no solamente tiene pues unas características determinadas en cuanto a la rentabilidad objetivo o en cuanto a la duración, sino que también tiene características determinadas de liquidez, de profundidad de mercado, de volumen a invertir. Es decir, hay una serie de características que la hacen única y por lo tanto, así en una sola palabra poderla sustituir, yo creo que no. Lo que sí que es cierto es que hay productos que tienen características similares y que, bueno, pues uno de alguna forma, dejando aparte determinados puntos, pues puede asumir. Es decir, si uno está dispuesto a asumir que bueno, pues no necesita liquidez, pues es posible que un programa de inversión en infraestructuras que tenga unas determinadas rentas, pues pueda suplir a una parte de esa renta fija.
si uno tiene un horizonte temporal largo, pues es posible que una cartera de direct lending pues le pueda dar también una aproximación a lo que es el concepto de renta fija. Pero realmente como tal, sustituir cualquier clase de activo es imposible por las características inherentes a cada clase de activo. Yo simplemente decir, totalmente de acuerdo, la renta fija es insustituible. Otra cosa es que el entorno haya obligado a la gente a buscar esas alternativas de yield, de rentabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que ha llevado a la gente, uno, a tener más renta variable en cartera, ¿vale? Dos, a estos activos que dice Fernando, que son activos que tienen su riesgo y tienen su horizonte temporal y además pues son estrategias relativamente líquidas, porque invertir en un fondo de infraestructuras, pues a lo mejor tiene un horizonte temporal de 15 años de inversión, ¿no? En un fondo de private equity, pues a lo mejor es un 8 más 2 años de inversión y te vas a 10 años. Entonces, tienes que tener pensado qué porcentaje le asignas de tu cartera, teniendo en cuenta los flujos que tú preveas tener, ¿no? en esa cartera, ¿no? Entonces, todo es valorable, evidentemente. El retorno absoluto, pues el retorno absoluto es algo que también, bueno, ahora menos, pero tuvo su boom hace unos años, porque cuando la renta fija se puso con tipos en negativo, todo el mundo quería invertir en renta de retorno absoluto porque ofrecían rentabilidades que eran Euribor más 200, 300 puntos básicos, sin absoluta correlación con la renta fija o renta variable, y sin embargo, 2 o 3 años después nos hemos dado cuenta que la dispersión de retorno absoluto, que son básicamente es los hedge funds de toda la vida, pero con un valor liquidativo diario, pues hay algunos que están haciendo un menos 10% y otros que están haciendo un más 8%, ¿no? Entonces, acertar en cuál es el fondo que mejor va a ir, pues dependerá del análisis que hagas de su consistencia, de los años de track record o de rentabilidad que haya aportado, y es un estudio que lógicamente nos lleva a eso que os decía, que nos obliga a ser mucho más sofisticados en la gestión, ¿no? Entonces, si tú decides una parte de la renta fija destinarla a otros activos, pues tendrás que analizarlos de una manera mucho más compleja y mucho más profunda que a lo mejor un análisis de un activo tradicional. Bueno, y hasta aquí podemos llegar. Muchísimas gracias a los dos ponentes. Y muchas gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo online. Ha habido un pico de 215 seguidores y bueno, pues solamente ha descendido pues unas preguntas. Ya nos habíamos demorado un poco más tiempo de que en principio esperamos, y lógicamente la gente también está muy ocupada, pero ha tenido un seguimiento fantástico. Voy a asegurarme de que se os haga seguir la presentación que ha aportado Ignacio. Y sinceramente no estoy seguro de si se habrá grabado como los webinars que habitualmente hacemos, pues también se pondrá a vuestra disposición. Espero que os haya divertido, que os haya interesado y bueno, pues espero que gane el Madrid. Así que hasta la próxima. Bueno, hay alguno del Atleti por aquí, es un infiltrado. Le he cogido la matrícula. Chicos, un abrazo a todos y espero veros pronto.